de que estoy en el Señor. Les estoy preguntando acerca del canto, ¿verdad? Si lo que estamos cantando es una realidad, debemos estar absolutamente seguros. Porque no se crea, hay muchos por ahí que eran cristianos y que ya no lo son. Porque algo sí pudo separarlos del amor de Cristo. Así que no permitas que nada te separe del amor de Dios. Amén, hermano. Amén, hermana. Dígale a su vecino, es mejor estar aquí que allá. Y muchas veces no comprendemos el alcance de las cosas que decimos o de las cosas que hacemos, ¿verdad? Lamentablemente, muchas veces cuando suceden este tipo de cosas que deberían hacernos reflexionar acerca de hacia dónde vamos, porque la vida del ser humano es muy frágil y en cualquier momento podemos morir. Así que Dios siempre, aún en medio de lo malo, nos hace ver cosas buenas, ¿verdad? Entonces siempre es preferible estar en su presencia que lejos de ella. Así que aproveche siempre que pueda estar en la presencia del Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a concluir un tema que titulé La gracia de dar. ¿A cuánta gente cree que le gusta recibir? ¿A cuánta gente cree que le gusta dar? Ya no es a muchos, ¿verdad? Entonces nosotros, si es que somos gente que tiene ese don de parte de Dios, entonces siempre nos va a parecer bien dar, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, dad y se os dará. Esa es la regla de Dios, no es la regla de ningún ser humano. Entonces, para recibir, primero hay que dar. Oiga bien, si volvemos a Génesis, hoy vamos a basarnos en solo 2 libros de la Biblia. En Génesis 14 me parece que está la historia donde Abraham, o Abram, porque todavía no le aumentan el nombre, todavía no lo engrandecen. Él tiene un encuentro, y tiene un encuentro con 2 reyes, ¿sí? Y muchas veces la gente, cuando leemos la Biblia, no reflexionamos muchas cosas que están ahí y que deberíamos de ponerle cuidado. ¿Usted sabe cuántos reyes le aparecieron? ¿Cuántos reyes le salieron al encuentro a Abraham? Génesis 14 dice que hubo una guerra y pelearon 4 reyes contra 5 o 5 contra 4 y vencieron los 4, ¿verdad? Y se llevaron cautivo a Lot, sobrino de Abraham, y se llevaron cautiva a su familia, se llevaron cautivos sus bienes. Y cuando se entera Abraham, lo que hace es armar a sus criados, a sus servidores, a los que nacieron en su casa, un total de 318, y con ellos sale a perseguir a estos reyes, obviamente con sus ejércitos. ¿Quién cree que ganó? Abraham logró lo que 5 ejércitos no pudieron hacer porque fueron derrotados. Cuando Abraham sale persiguiendo a estos reyes, los vence, recobra todo lo que se habían llevado. Y algunos dicen que esto era algo pagano porque era un botín de guerra. Disculpe, Abraham no buscó el problema. El problema le llegó a Abraham. Es distinto. ¿Sabe? Habemos personas que no generamos los problemas. Nos llegan. ¿Ve? Entonces a Abraham, él no fue a buscar el pleito, él no se rebeló, él no fue a pelear. Él simple y sencillamente fue a rescatar a su sobrino
Y Dios, y ahí es donde la gente se le olvida que Dios estuvo de por medio, y Dios le dio la victoria. No es que Abraham era muy bueno para pelear, Dios le dio la victoria. Entonces nos sigue diciendo la escritura, y esto sí lo vamos a leer. Oiga con atención. Versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Recobró todo. Ok, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Diga conmigo, rey número 1. ¿Quién le sale al encuentro? El rey de Sodoma. Enseguida dice, entonces Melquisedec, ¿está conmigo en el 18? Ok. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces Abraham le dio el diezmo. Algunos tratan de ser muy sabios y cuando van a la palabra hebrea dicen que no le dio el diezmo de todo en realidad, sino que del montón de cosas recuperadas le dio la puntita de arriba, dice. Como si hubieran estado ahí, para poder imaginar esa barbaridad, ¿no? Entonces, del montón de bienes que recuperó, tomó Abraham de la puntita y se lo dio, que no fue el diezmo exactamente. Sabe, en el hebreo, en español, en chino, en ruso, en francés, en alemán, ¿qué cree? En todas dice diezmo. En todas dice diezmo. Amén, hermano. Y ya les enseñé los días pasados lo que significa la palabra diezmo. Amén. Y se las voy a repetir. Tenemos dos palabras que significan ofrenda. Teramá, minjá, y esas dos significan ofrenda. Reshit significa primicias. Reshit, diezmo, del hebreo al español. Maaser, maaser con doble A, maaser. Maasra, también con doble A, masra. Y otra que significa diezmar, que en hebreo es asar. No asar como asamos la carne, con doble A, asar, asar. Entonces eso significa diezmar. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. Después de que él viene victorioso, otra vez pregunto, y ahora sí ya van a saber contestar correctamente. ¿Cuántos reyes le salieron al encuentro? 2 reyes. Le salió al encuentro el rey de Sodoma y después Melquisedec, y después de ahí nadie más, ningún otro rey. La pregunta que deberíamos hacernos aquí es, ¿cuál era su relación con el rey de Sodoma? ¿Y por qué al rey de Sodoma no le dio los diezmos de nada? Ahora, no es que no le dio nada, sino que el rey de Sodoma, si sigues la lectura, le pide las almas, le pide la gente, y Abraham no se la da, pero le da todo lo material. Todo lo material que era del rey de Sodoma
se lo da. Y yo pienso que sobrepasaría el diezmo. O sea, tenemos que entender que este pasaje nos está diciendo que el diezmo es una cosa demasiado importante. Una ocasión conocí a un pastor de una iglesia muy muy grande y se reúnen miles de personas ahí. Así que una vez fui a Guerrero, ahí a Chilpancingo, y nos invitaron a mi pastor y a mí. Mi pastor iba a predicar y yo iba a testificar cómo me convertí a Cristo. ¿Ah? Subí una batería porque en esa iglesia no tenían batería, me pidieron prestada una batería, subí la batería y todo lo demás que consideré podía hacer falta. Estuvimos ahí por 3 días y ni mi suegro predicó, porque mi suegro era mi pastor, y ni yo testifiqué. Es decir, no agarré un micrófono y subí a decir cómo me convertí. Pero ¿sabes cómo testifiqué? Barriendo, limpiando el templo, cosa a la que no me llamaron. Y yo no era diácono de ahí, pero había la necesidad. Y entonces de esa manera fue que testifiqué. Por eso es que al final de los 3 días, el pastor me preparó mi baño, un bote de 19 litros de agua fría, para que se bañe, pastor. Muchas gracias, le dije. Vaya, ya se tomó, ¿verdad? Una atención para conmigo. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Este hombre invitó también a otro pastor y ahí lo conocí. Y el pastor Patricio, después nos hicimos amigos porque resultó pariente de otro pastor muy amigo mío. Y un día nos reunimos a comer los 3. Cuando de repente, entonces, el pastor de aquel gran templo me dice: eres un cobarde. Y así en mi cara me dice que era yo un cobarde. Y no, hermano, yo un cobarde. Ay, Dios santo. Tengo lo que quieras, pero menos eso. Pero no. ¿Sabes por qué me estaba diciendo cobarde? Porque para ese tiempo, hace ya muchos años, yo no diezmaba. Eso fue en el 93. Imagínate cuántos años tiene. ¿Cuántos años? 93, 2003, 2013. Y ya vamos a llegar al 2023. ¿Cuántos años? Sí, casi. Como sea, el caso es que son muchos años atrás. Y entonces, hermano, porque de alguna manera él se enteró que yo no era una persona que diezmara. No así religiosamente. Yo era un pastor muy joven, muy joven. Y a mí mi pastor pues prácticamente nunca me dio un estudio acerca de diezmar o no. Entonces, como yo tenía un poquito de dinero para ese tiempo, pues ciertamente yo no diezmaba. Uno, porque no tenía la enseñanza. No se daba esa doctrina en mi congregación. Pero ¿sabes una cosa? Yo daba de mi dinero muchísimo más que un diezmo. Entonces por eso fue que mi amigo, el otro pastor, lo paró y le dijo: ¿qué te pasa? Si comentamos que él no está diezmando, no es para que le digas que es un cobarde. Porque él, quiero que sepas, le dijo, da muchísimo más para la obra que un diezmo. Pero ahora que yo comprendo las cosas después de tantos años, aunque yo hubiese dado el 80% de lo mío, no era lo que Dios pedía. Y aunque yo hubiese dado muchísimo más de un diezmo, Dios no se agradaba tanto de eso como que yo hubiera sido fiel con mis diezmos. Y el hombre este decía que yo era un cobarde porque tenía miedo de que Dios me bendijera si yo comenzaba a diezmar. ¿Qué hice a partir de aquella tarde? Doy mi diezmo. Y sigo pensando que todo lo que soy y todo lo que tengo es de Dios.
así que le sigo dando a Dios más de un diezmo, pero siempre sí doy mi diezmo específicamente, como un diezmo, como un 10%, porque el diezmo es específico, la ofrenda no. La ofrenda es voluntaria, la ofrenda es según el corazón que tú tengas, según tu gratitud, es lo que le vas a dar a Dios. ¿Sí? ¿Me di a entender? Entonces, muchas veces no entendemos por qué Abraham no le da al rey de Sodoma los diezmos. Pero si tú entiendes el contexto, toda la lectura dice que le dio todo lo que era de él. Porque Abraham dijo, ni siquiera voy a tomar una correa de calzado para que no digas que tú enriqueciste a Abraham. Nada voy a tomar de lo tuyo. Solo voy a tomar la parte de lo tuyo que le corresponde a los que fueron conmigo, porque fueron 2 de sus amigos con él. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Y entonces Abraham era un hombre justo, porque, a ver, ya recuperé también lo que es tuyo, pero te lo voy a devolver, pero mis amigos fueron conmigo a la batalla, entonces ellos merecen parte de lo tuyo. Pero yo no tomo nada para que no digas que tú enriqueciste a Abraham. ¿Quién enriquece a Abraham entonces? ¿Quién puso a sus enemigos en su mano? Y entonces, ¿por qué algunos predicadores dicen que es botín de guerra y que no es bueno y que es pagano? Porque los paganos hacían eso. Disculpa, Dios está ahí de por medio. Y Él es el principal protagonista cuando aparece en la persona de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Va? Sobre este Dios ya no hay otro Dios. Él es el Altísimo, ya no hay nadie más alto que Él. Entonces el rey de Sodoma le sale al encuentro, pero si te das cuenta como que se corta la historia, ¿no? Y entonces Melquisedec se manifiesta, le da pan y vino a Abraham. Obviamente Abraham lo recibe y el sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec le da la bendición. Bendito sea el Dios Altísimo que puso a tus enemigos en tu mano. No fue Abraham, fue Dios el que tuvo la victoria. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú y yo reconocemos que Dios nos da la victoria, que Dios nos da lo que poseemos, que Dios nos da lo que tenemos, ¿cómo deberíamos actuar? Nuestras Biblias dicen que los cristianos somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y para los días de Jesucristo, cuando estaba en la tierra, le decía a los sacerdotes del templo que ellos no eran hijos de Abraham porque ellos querían hacer las obras de Satanás. Que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham deberían hacer. ¿Y no está aquí alguna obra de Abraham que podríamos nosotros hacer? Y muchos van a decir, es que está en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces vayamos al Nuevo Testamento. ¿Ya entendió esto? 2 reyes le salieron al encuentro, pero solo a uno le dio los diezmos. Vaya por favor a Hebreos, vamos a ir rápido. No quiero tardarme mucho, pero sí quiero que comprenda, hermano, hermana, que Dios, el Dios verdadero, porque hay muchos que se llaman dioses, y nuestras Biblias dicen que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, este sacerdote llamado Melquisedec no es solamente un sacerdote, es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Y nosotros deberíamos entender eso. Así que nosotros, los cristianos, no estamos bajo la ley, no nos ministran los sacerdotes levitas, los sacerdotes
como el sumo sacerdote Aarón, no estamos bajo ese ministerio. Estamos bajo el ministerio de Cristo. Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, ese apóstol nuestro y ese sumo sacerdote nuestro es el que está ministrando ya no desde la tierra, sino desde el cielo, es que está llevando a cabo, ¿sí?, su ministración. Y ese sacerdote, si tú lees Efesios 4:11, dice que Jesucristo constituyó a 5 ministerios para que ellos desarrollaran la obra. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, escuche entonces, por favor, vamos a ver aquí. Fíjese muy bien. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Bueno, si no se recuerda, ya se lo estoy diciendo. Dios hizo un pacto con Abraham. La señal fue la circuncisión. Abraham dio los diezmos cuando estaba incircunciso. No tiene nada que ver con la ley, ¿sí? Ese pacto de Dios con Abraham fue cuando era pagano, no cuando era ya israelita, porque Israel ni siquiera había nacido. Y entonces la gente no se ubica en un espacio-tiempo. Nosotros no podemos perder de vista cómo fueron las cosas. De tal manera, entonces vamos a continuar aquí. Amén. Versículo 13 del capítulo 6 del libro de Hebreos. Amén. Ok. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo Dios? Aquí es donde les digo que sobre Dios ya no hay otro. Porque siempre cuando hacíamos juramentos, ¿verdad? ¿Por quién jurábamos? Por alguien mayor, por algo mayor, por algo más grande que nosotros, ¿verdad? A veces jurábamos hasta por la mamá, ¿sí o no? Jurábamos por el papá, por lo más sagrado, decíamos, ¿no? Por mis hijos, hasta por los hijos, que ya no era algo más grande, ¿verdad? Pero le dábamos mucho valor a los hijos. Entonces, por los hijos. Y la gente juraba, hasta por el osito Bimbo, ¿sí o no? ¿No se acuerdan? Por el osito Bimbo, es decir, para no jurar por Dios, ¿verdad? En vez de decir por Diosito lindo, decían por el osito Bimbo. Bueno, cómo éramos, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que no deberíamos de jurar, porque puede ser que no cumplamos el juramento. ¿Se puede jurar o no se puede jurar? Sí se puede. Incluso Dios dice, por mi nombre jurarás, porque no hay nada más grande que ese nombre. Entonces, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que cuando se hacía un juramento, se juraba por algo superior, por algo más grande, por alguien mucho mayor. Entonces, como Dios, para decirle a Abraham que su promesa se iba a cumplir, juró también. Mire, juró. Y juró por sí mismo, porque más alto que él no hay nadie, no existe nadie más alto que Dios. No hay nada ni nadie más grande que Dios. Entonces juró por sí mismo. Ok. Mire, pues vamos a seguir ahora. La historia ya no está en Génesis. Ya no está en el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. ¿Vale? En un nuevo pacto con mejores promesas. Okay. Diciendo, dice el 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia. ¿Verdad? El juramento, una vez que se interpone, se acaba todo problema. ¿Verdad que sí? Bueno, eso era antes, ahora ya como que los juramentos ya no sirven mucho, ¿verdad? Ahora dicen que papelito, ya de palabra, ya como que la palabra de la gente ya no vale.
Antes la gente daba su palabra, empeñaba su palabra y los otros sabían que así se iba a cumplir. Pero ahora, ¿cuánto vale la palabra de una persona? Yo no voy a atreverme a decir que nada. Yo podría decir depende de la persona. Dios honra sus palabras. Tú tienes que honrar las tuyas, si es que eres hijo o hija de Dios. Amén. Por lo cual, dice el 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, porque Dios no miente, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para tomarnos, para agarrarnos, para asirnos de la promesa puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Usted sabe a qué velo se refiere? El velo que impedía la entrada al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Ahora mire pues, ¿alguien sabe para qué sirve un ancla? Sí, para que el barco, ¿verdad?, con esa ancla que está agarrada de abajo, no se voltee, no se vaya a la deriva sin que... No, ahí va a estar firme el barco. Entonces, para que nuestras almas también estén firmes, es como un ancla. ¿Lo viste? Para que estemos ciertos de lo que creemos, dice aquí. Ese velo, dice el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, ¿hecho qué cosa? A ver, ¿hecho qué cosa? A ver, ¿quién es hecho sumo sacerdote? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, el Cristo, el Mesías. Por eso dice el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí aparece otra vez Melquisedec. Porque este Melquisedec, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, oiga bien, y aquí es donde tú tienes que entender esto, sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, este no es un ser humano cualquiera, ¿va? Porque todos los seres humanos necesitan de un padre o de una madre, pero este no. Entonces, este sumo sacerdote, este rey que le apareció a Abraham, es Jesús. Dice que no tiene principio de días ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín. Ahora, si recibir diezmos del botín fuera malo, ¿por qué los recibió? ¿Sí me di a entender? ¿Cómo para qué los recibió? Bueno, tienes que entender que muchas veces cuando Dios nos pide algo material, y así, escúchalo con mucha atención, como que ¿qué va a hacer Él con eso material si no lo necesita? Ya les he puesto prácticamente cada enseñanza como Jesús se sentaba frente al arca de las ofrendas y observaba a la gente
que venía a dar. Y dice que muchos venían y daban de lo que les sobraba. Pero se acercó una mujer pobre, una mujer viuda, que no tenía más que 2 monedas. Y ahí están los que dicen que no era de dinero acá, ¿no? Que el Señor no pide dinero. Y entonces, ¿por qué le dijo a la mujer? ¿Verdad? Nada. Porque le dijo nada. Simple y sencillamente la dejó que pusiera sus 2 monedas. Entonces, reflexionando uno, piensa, ¿por qué Jesús no la detuvo? Si Jesús sabía que era viuda y si sabía que era pobre, que no tenía quien la sustentara, ¿por qué le permitió dar sus 2 monedas? ¿Por qué Jesús no le dijo, mira mujer, solo pon una, con una es suficiente, llévate la otra? ¿Por qué? ¿Porque Jesús era como esos predicadores que sí le sacan el dinero a la gente? No. Simple y sencillamente te cuento que aunque no esté escrito, ella se fue de ahí bendecida. Y que seguramente más adelante ese Jesús que estaba ahí sentado, de una manera sobrenatural, debió haberle provisto. Yo no sé si a ti te ha sucedido algo sobrenatural. A mí me sucede constantemente. Lo dijo hace rato la pastora ministrando, ¿no? Habló de las cosas sobrenaturales. Entonces es necesario que entendamos que Dios, hermano, hermana, por ejemplo, este hombre, déjeme llamarlo hombre, porque finalmente es hombre, recibe los diezmos, pero él ni siquiera es de la tierra, es del cielo. ¿Para qué se llevaría el diezmo? Porque otra cosa que no nos preguntamos, ¿qué hizo Melquisedec con los diezmos que Abraham le dio? Es que cuando yo leo la Biblia me hago todas esas preguntas y se las pregunto al que me puede contestar. Clama a mí y te responderé, dice Dios, y te enseñaré. Y así es. Entonces por eso es que sabemos un poco. Mira pues, estamos hablando de un ser llamado Melquisedec, al que nos están diciendo, consideren cuán grande es Melquisedec, que aún el patriarca le dio los diezmos de todo. Dice el 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ahora nos habla del sacerdocio levítico, tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Lean el 7, por favor. ¿Qué dice el 7? Otra vez. Oiga con atención. La gente siempre quiere bendición, ¿sí o no? ¿Verdad que la gente siempre quiere estar bendecida? Que le vaya bien. ¿Verdad que sí? Pero insisto, ¿dónde está el Melquisedec? ¿O dónde está el sacerdote puesto por Jesús que te bendiga? Que te bendiga. Que te cubra, que interceda por ti. ¿Dónde está? Debes tener uno. Dios mandó que de la tribu de Leví hubiera sumos sacerdotes, que hubiera sacerdotes, para que ellos te representaran ante Dios. Y aún hoy en la actualidad, aunque no traemos sotana ni traemos vestiduras como de los sacerdotes antiguos, seguimos siendo sacerdotes y te seguimos representando delante de Dios. Porque el Señor Jesús está en el cielo, ¿no?
Y desde allá, obviamente, está intercediendo por nosotros. Y lo vamos a leer. Entonces tienes que entender que la gente que dice que los diezmos no, porque los diezmos son de la ley, sí hay diezmos de la ley. Ya lo leímos según la ley. Pero esos diezmos se le dan a la tribu de Leví. Pero como el sacerdocio de Melquisedec es más grande, a un Leví tenía que dar los diezmos a Melquisedec. Y este Melquisedec es Jesús, nuestro Jesús. Amén. Bueno, escuche. Vamos a ver que hubo un cambio de sacerdocio. Dice más adelante, versículo 8. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Mire, la gente dice que en ninguna parte de la Biblia, esos predicadores que están contra el diezmo, que en ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo haya recibido diezmos. Aquí está. ¿O no lo entiendes así? Si Jesús, como lo dice el versículo 20, es Melquisedec, y Melquisedec recibió los diezmos aún de Abraham, que era más grande que Leví, y aún Leví, dice, diezmó también cuando estaba en los lomos de Abraham antes de nacer. Dice acá, ¿verdad? Mira pues, mira, en el 9, dice, por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos de la ley. ¿Te diste cuenta? Entonces el 8 es crucial para entenderlo. Dice que en el sacerdocio levítico, recibían los diezmos hombres mortales, pero ahí está haciendo la diferencia. Uno, un sacerdote, hablando de Melquisedec, de quien se da testimonio que vive y vive para siempre, aunque no diga amén. Versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces tenemos ya aquí, en este versículo, 3 tipos de sacerdocio. Sí, lo notaste, ¿no? El sacerdocio de Leví, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón. Versículo 12, aquí viene el cambio. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, sigue hablando de Melquisedec todo el tiempo, dice, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Comprendió esto? Hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio, y por eso nosotros no damos diezmos de la ley, damos diezmos del sacerdocio de Melquisedec. Ahora, si pastores no entienden este capítulo, pues que lo arranquen de sus Biblias, ¿no? ¿Para qué lo tienen ahí? Mire pues, ya vamos a continuar un poquito más y ya vamos terminando. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué dice el 19? Fíjate, tú y yo nos acercamos a Dios en una mejor esperanza. Imagínate que tuviéramos que guardar la ley
que guardan los judíos hasta el día de hoy. No voy a hablar de todas las cosas, son 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. 613. Si con 10 no podíamos, que fueron los primeros 10 que les dio Dios en el monte Sinaí a Moisés. Si con 10 no podíamos, imagínate con 613. ¿Quién puede guardarlos? Nadie. El único que lo pudo hacer fue Cristo, y después de él nadie más. Entonces, mira con mucha atención. Nosotros nos acercamos a Dios con una mejor esperanza. Somos partícipes de un nuevo pacto, no del pacto que hicieron los israelitas con Dios cuando estaban en Egipto, cuando los sacó de la tierra de esclavitud. Vamos entendiendo, ¿no? Entonces dice que esta ley no pudo perfeccionar nada. Entonces hubo un cambio de ley y hubo un cambio de sacerdocio. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento de aquel que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y tú puedes ver que ahí en tu Biblia deberá tener una notita abajo que te manda al libro de los Salmos, donde se dijo esto, y está en el Antiguo Testamento. Ahora, versículo 22. Por tanto, y por tanto significa que después de todo lo que estamos leyendo, ¿verdad?, entendamos lo que viene. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, porque se morían, ¿verdad? Okay. Mas sigue hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Sabe? ¿Alguien sabe qué significa inmutable? Que no cambia, que nadie lo puede mover, también es inamovible. Amén. Por lo cual, dice el 25, también puede salvar perpetuamente o para siempre a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ah? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire las cualidades de este sumo sacerdote. Número 1, santo. 2, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto se hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y de verdad me gustaría que leyeras el resto del 8 y del 9, para que entiendas que nuestro sacerdocio, en el cual nosotros ministramos, no tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón o con el sacerdocio levítico, pero no ignoramos lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos el culto pasado. Y les di muchas citas bíblicas de cómo Dios, de 12 tribus, formó un país llamado Israel, y ese país lo dividió en las tribus, y cada parte de la tierra de ese país le pertenecía a una tribu, pero a la tribu de Leví no le dieron tierra, porque se iban a dedicar al sacerdocio, y todo lo que le traían a Dios, pues obviamente era de los sacerdotes, porque Dios se los dio. Amén. Amén, hermanos.
Entonces, nosotros, los cristianos, no estamos bajo el sacerdocio ni de Leví ni de Aarón, sino bajo el sacerdocio y si lo dices de otra forma, ¿cómo lo dirías? Bajo el sacerdocio de Jesús. ¿Te acuerdas que cuando Él muere en la cruz, sucedieron cosas sobrenaturales? Se oscureció toda la tierra, dice, se oscureció. ¿Qué más dice? Entonces tembló, las piedras se quebraron y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, ¿sí? Dando a entender que es un mandato que viene de arriba, porque se podía haber roto de abajo hacia arriba. Pero en la Biblia no hay cosas escritas al azar o por coincidencia. Todo tiene un propósito, ¿sí? Entonces por eso fue que clamaron aún los soldados romanos, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, ¿no? Porque ya habían crucificado a un montón de personas y no sucedía nada como eso hasta ese día. Amén. Me gustaría que leyeran el 8 y el 9. Es importante para que tú entiendas, Dios realmente no necesita nada de nosotros, pero lo que Él quiere cuando Él recibe algo es bendecirte y darte. ¿Comprendiste? Tú sabes que hay una parábola donde viene el Señor y separa a los cabritos y separa a las ovejas, y entonces le dice a las ovejas: entren al reino preparado para ustedes, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve desnudo y me vistieron, porque estuve en la cárcel y me visitaron, ¿verdad? Y entonces van a decir ellos: ¿y cuándo lo hicimos? Cuando se lo hicieron o cuando lo hicieron por uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces el Señor realmente, Él no necesita nada de nosotros, hermano. Pero tú sí necesitas de Dios y yo también. Amén. Así que ore conmigo y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Padre Celestial, te bendecimos y te queremos dar muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque en ese amor y en esa misericordia, Señor, nos has considerado, Dios, para ser tus hijos, porque enviaste a Jesucristo el justo a morir en la cruz del Calvario, como está escrito, el justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida. Ese sumo sacerdote, ese apóstol nuestro, está desde el cielo intercediendo delante de ti por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por todo aquello que nos acontece, Señor. Y seguramente, como dijo el apóstol Juan, ese abogado nuestro está ahí delante de ti, pidiendo por nosotros todo el tiempo. Y como Él no muere, Señor, es el autor de una intercesión eterna en los cielos. Así que, Padre, gracias por el sacerdocio de Melquisedec. Gracias por Jesús, nuestro apóstol y sumo sacerdote de la fe. Gracias, Señor. Amén, amén. Y la iglesia dice: